Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Seguimos avanzando en este curso donde el objetivo, recuerden, que es guiarlos a ustedes a excavar en su interior para que puedan cimentar su vida cristiana en Cristo Jesús, que es la roca. Hoy daremos inicio a la clase 10 y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes que han sido perseverantes en cada una de las clases, por ese deseo que tienen cada día de acercarse más al Señor. Quiero felicitarlos porque a pesar de las circunstancias, los obstáculos que se les estén presentando, siguen firmes, pero también los quiero animar a que no vayan a parar. Ya vamos en un 50% de lo que es este curso y cada vez, cada clase se va poniendo más emocionante, vamos complementando, vamos creciendo. También quería manifestarles ese gozo que sentimos nosotros los profesores cuando revisamos sus formularios y en especial la pregunta que cada uno formula abierta, las respuestas que ustedes dan. A través de ellas estamos viendo cómo Dios está obrando en la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con 2 de Pedro 1, 5 al 7 de la Reina Valera. Recuerden que el pasaje dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y a ese dominio propio hoy le vamos a añadir la paciencia. Un elemento importantísimo que necesitamos todos los creyentes, y yo digo que todas las personas. ¿Qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver introducción según Santiago 5:7 de la versión NBD. Vamos a ver la definición de paciencia, pero también vamos a aprender qué es la impaciencia. ¿Con quién hay que tener paciencia? Las formas como Dios nos enseña a tener paciencia, y vamos a ver 3 formas: a través de las pruebas y las tribulaciones, desarrollando el fruto del Espíritu Santo y unidos a Cristo. Pero también vamos a ver la forma para desarrollar la paciencia, y son 3: dando gracias a Dios, buscando nuestro propósito y recordando las promesas de Dios. Y por último, vamos a ver el método inductivo, pero esta vez basándonos en Santiago 1, versículos 2 al 4. Listo, empezamos con la introducción. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Y preparando esta clase, me acordaba, yo hace muchos años trabajé en una finca agrícola, una finca donde producían verduras, producían papas, zanahoria, mazorca y otras cosas. Esa finca queda en este municipio de Madrid, Cundinamarca, entonces siempre la busetica me dejaba ahí en la variante de Madrid y yo tenía que caminar más o menos 1 kilómetro de la vía para llegar a la finca. Me acuerdo el primer día cuando llegué, junto a la finca donde yo trabajaba, había una finca más pequeña, abierta, que se podía ver todo lo que hacían. Estaban preparando el terreno para siembra, iban a empezar a sembrar papa. Y siempre que yo pasaba, yo veía y yo decía: Señor, ver día a día, durante 8 meses, cada día yo veía cómo iba el cultivo creciendo, cómo iba prosperando, cómo lo afectaban las épocas de sol, las épocas de lluvia, las temporadas de fumigar. Y el Señor siempre me recordaba esa parábola que está en Marcos 4, 26, 29, no se la escribí ahí para que ustedes la consulten en sus Biblias, que es la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Y qué dice esa palabra? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Vemos ahí en la figurita el hombre sembrando la semilla. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es un proceso hermoso. Aquí en el pasaje habla del trigo, pero yo les estoy mostrando aquí el proceso que yo veía día a día con la papa.
Entonces el primer día yo veía cómo empezaban a preparar los surcos, ponían la semillita y empezaban a regar. Y poco a poco empezaba la matica a crecer, pero a medida que iba creciendo ustedes ven que se ve como una montañita. Eso se llama aporcar, que es preparar, ir poniendo la tierrita de esa forma para protegerla, para irla oxigenando. También veía los procesos cuando de pronto llegaba alguna plaga. Entonces miraban si se podía de forma natural, porque si ustedes saben en el campo, a veces el mismo campo provee la bacteria que puede matar lo que le está llegando, la bacteria mala, a veces provee el campo de la bacteria buena y se la come, o si no tienen que recurrir a los fungicidas y todo este tipo de elementos para matar las plagas. Pero también usaban los fertilizantes que ayudaban a coger fuerza, a coger vitaminas. Muchas veces utilizaban ciertos fertilizantes para determinar el tamaño de la papa. Nosotros vemos papas pequeñas, papas medianas, hay una especial que utilizan cuando hacen la papa que empaquetan para fritar. Esa es una papa que se llama R12. Y vemos en la figurita cómo poco a poco va creciendo, florece, y eso que era una sola semilla se va convirtiendo en muchas, muchas, muchas papas. Cuando llega el día de la cosecha, es espectacular ver cómo de una semilla, de una sola papa, puede salir hasta 15 o 20 papas. Entonces, ver uno ese proceso trae esperanza, y por eso Santiago dice que nosotros debemos aprender de los campesinos. Esa paciencia con que día a día van cuidando el terreno para sacar una buena cosecha. Ellos esperan con paciencia. Dios sabe que sin la paciencia, nosotros los humanos y el campesino no va a poder obtener el fruto esperado. Él no puede apresurar, él tiene que saber los tiempos en que debe sembrar la semilla, porque para eso existen las fases lunares. Él conoce las épocas de lluvia o las épocas de sequía, y cuando no hay lluvia tiene que buscar proveer el agua de otra manera. Entonces todo lo va llevando paso a paso. Dios sabe que nosotros como seres humanos vamos a tener muchos problemas a lo largo de nuestra vida y que nos meteremos en muchas dificultades si no tenemos paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? Y una primera significado, definición es la capacidad que posee una persona para tolerar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Entonces, ahí vemos dos tipos de personas. La persona que es paciente y la persona que es impaciente. Vemos la persona paciente en esa paz, en esa tranquilidad, que no suele alterarse mientras espera. Mientras el que es impaciente es una persona ansiosa que desea obtener las cosas de manera inmediata. Entonces lo ve uno, muchas veces nos pasa en el trabajo, que necesita el informe el jefe y uno entra en esa angustia y ese desespero y todo, y que lleva que no pensemos, que no analicemos las cosas bien, que nos enfermemos. Entonces ahí vemos esa diferencia. Por tanto, la impaciencia es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Pero también hay una definición de paciencia que viene del origen griego, de la palabra griega macrotumia, y esa palabra quiere decir tener aguante de tiempo de reacción lenta hacia los demás. Y el mejor ejemplo de eso es cuando una bomba con mecha cortica la prenden y en segundos hace boom. En cambio, una bomba con mecha larga tarda mucho en explotar. Así se compara la paciencia que debemos tener, tardar mucho para explotar. Por eso el Señor llega y nos dice, hay mucha gente, la gente suele confundir a las personas pacientes porque son pasivas, entonces creen que son personas pacientes y son personas débiles. Esa es la idea que tiene la gente de las personas que son pacientes. Pero resulta que esas personas que son capaces de aguantar ofensas, de tolerar a los demás, en realidad son personas que tienen mucha fortaleza y perseverancia. Entonces, ¿sí ve cuál es la diferencia?
¿Con quién hay que tener paciencia? Con todo el mundo. Llámese amigo, llámese vecino, llámese familiar, llámese como usted lo quiera llamar, compañero de trabajo, pero también en primer lugar a la primera persona con la que debemos ser pacientes es con Dios. Debemos saber esperar en Él y es lo que más nos cuesta a todas las personas, aún a los creyentes. Y vamos a ver un ejemplo porque Dios toma su tiempo para cada uno de nosotros. Y el mejor ejemplo de paciencia es Abraham y Sara. El Señor les dio la promesa de un hijo. Pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 15, 20 y la promesa llegó a los 25 años, se cumplió esa promesa. Hace muchos años alguien me enseñaba qué era la paciencia y él me decía, la paciencia es saber esperar en Dios, como nos dice arriba lo que está en la diapositiva. Abraham y Sara pasaba y pasaba el tiempo y se dejaron llevar por la angustia, por la impaciencia e hicieron cosas a su modo creyendo que estaban ayudando a Dios. Y la mayoría de nosotros muchas veces creemos que si yo me adelanto, como hizo Samuel no, sino David y Saúl, como hizo Saúl, que se adelantó a lo que le dijo el profeta y no esperó los 7 días, sino que empezó a hacer todo lo contrario a lo que le habían dicho que esperara. Así le pasó a Abraham y Sara. ¿Y qué hizo Sara? Le ofreció a su sierva la egipcia para que Abraham se acostara con ella y de ahí nació Ismael. Y mire los problemas actualmente que vive el pueblo, los ismaelitas con relación a los judíos, todo por una progenitura. Por eso debemos tener paciencia sabiendo con Dios porque Él sabe. Nosotros tenemos que ponernos a analizar cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros. Cuánto el Señor nos esperó para que llegáramos a sus caminos. Mandaba a una persona, mandaba a otra, una prédica, siempre había alguien hablándonos del Señor, pero Él estaba ahí esperando que nosotros le dijéramos que sí. Y también cuánto Señor tiene paciencia para nosotros cambiemos nuestro corazón. Él sabe que nosotros de la noche no, pero Él es paciente. Si Él no fuera así, ya estaríamos nuevamente condenados, pero gracias a Dios Él es paciente. Entonces, Él espera que nosotros también así seamos, tener esa paciencia, ese saber esperar. Su paciencia y su misericordia es tan grande que hasta el último momento de la vida de una persona está esperando que lo reconozca a Él como su Señor y Salvador. Y eso lo vimos cuando el Señor estuvo en la cruz, que le dijo cuando el que estaba al ladito de él le dijo que Señor, que se acordara de él, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él tuvo esa oportunidad de ser salvo. Por eso Abraham y a Sara, Dios les prometió un hijo, pero a medida que envejecían empezaron a ver lo imposible, así que lo intentaron a su manera. Entonces tengamos mucho cuidado de hacer las cosas a nuestra manera. Pero hay unas formas como Dios nos enseña a tener paciencia. Una de ellas es a través de las pruebas y tribulaciones. Romanos 5:3 de la Reina Valera dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las pruebas y las tribulaciones en la Biblia son esas experiencias de diferentes formas que sirven a varios propósitos en la vida de un creyente. Vamos a ver el caso de Job. Job era un hombre justo, pero Dios le permitió sobre él diversas pruebas y de cada una fueron duras, experiencias duras. Primero, perdió todo lo que tenía, sus ganados, sus bienes. Después perdió a sus hijos. En un solo día perdió a todos sus hijos. Después vino y perdió su salud. Y para terminar, su esposa lo maldijo y le deseó la muerte. Pero la actitud de Job frente a todo esto fue decir que
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando viene la prueba y la tribulación? ¿Nos quejamos, renegamos de Dios o nos quedamos callados y sabemos esperar en Dios? A través de las pruebas, Job aprendió prudencia y nunca pecó con sus labios. Tan bonito es que al final él llega y termina: mas ahora mis ojos te ven. Otro ejemplo que tenemos es en Éxodo 2, del 11 a 12, de la PDT, dice: cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los que lo obligaban a trabajar, vio que los obligaban a trabajar muy duro. ¿A quién? Al pueblo egipcio, al pueblo de Israel. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. A veces nosotros creemos que nadie está viendo nuestras acciones. Puede que nosotros como humanos no la veamos, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Entonces Dios tenía un plan para Moisés. Dios iba a ser el libertador del pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. Tenía un gran propósito en su vida, pero Dios necesitaba y sabía primero que tenía que moldearlo en paciencia, que tenía que Moisés saber esperar para poder actuar, para que no actuara así con ese impulso que hizo, que fue matando al egipcio y le tocó huir de Egipto. Y es ahí donde el Señor lleva a Moisés, lo lleva al taller donde somos moldeados, y lo llevó al desierto. Moisés estuvo 40 años en el desierto para aprender a esperar en Dios. Es en el desierto donde Dios nos lleva a formarnos, a capacitarnos, a conocerlo. La gente le tiene miedo al desierto y no debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios prepara a sus escogidos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en el servicio. Algunos son llamados a pastorear, otros somos llamados, como el Señor hizo con nosotros, nos llamó al ministerio de enseñanza. Pero primero nos tuvo que preparar, primero tuvo que formarnos, primero tuvo que formar muchas cosas de nuestro carácter. Todavía hay mucho por moldear, pero el Señor primero nos pasa por un proceso. Él sabe que entre más dura sea la misión que tengamos, más paciencia vamos a necesitar. Así que por eso el Señor nos lleva al desierto, porque Él necesita capacitarnos. Moisés tenía que trabajar con un pueblo duro de cerviz, un pueblo que vivía quejándose, un pueblo que se iba a quejar, un pueblo que estando ya libres iban a desear volver a Egipto, que porque allá comían mejor. Él sabía que el pueblo de hebreo también tenía que ser formado, porque estuvieron durante 400 años en el desierto. Imagínense también cuántas cosas a nivel de creencias y en su mente se habían hecho, tenían mente de esclavo. Entonces, y que ante cualquier dificultad que se les fuera a presentar en el desierto, siempre se iban a quejar, se iban a levantar contra Dios o se iban a levantar contra Moisés. Y como Moisés iba a ser el líder, entonces debía tener paciencia con esa paciencia que el pueblo hebreo no iba a tener, porque él iba a llevar todo ese peso, toda esa carga, toda esa dirección. Entonces por eso tuvo que pasar por todo ese proceso. Cuando nosotros los cristianos actuamos precipitadamente, tenemos que pasar por varios desiertos en la vida. Cuando las personas actúan de manera precipitada, deben pasar por varios procesos, y debemos recordar que cuando se toman decisiones a la ligera, también tenemos que asumir las consecuencias que se toman, porque muchas veces esas decisiones pueden afectar de manera financiera, salud y de muchas otras formas. Entonces pueden traer necesidad, pueden traer privaciones por actuar fuera del tiempo de Dios, por no saber esperar. Otra de las formas como Dios nos enseña a tener paciencia es desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza adolece de paciencia. Definitivamente somos impulsivos. Desde que nacemos, un bebé nace, tiene hambre, empieza a llorar.
Si no le proveen ahí mismo el alimento, llora. Si no le prueban, si no le siguen, no le proveen rápido su alimento otra vez, vuelve y llora cada vez más duro, hasta que se convierte el llanto en un grito. Y a veces nosotros los adultos nos portamos así también de caprichosos. Queremos lo que decíamos al principio en la definición, queremos las cosas para allá. Como decía alguien, para antier es tarde. Entonces, en ese punto, recordemos que ya hemos visto dos frutos del Espíritu Santo. El primero fue la fe y el segundo que vimos fue la semana pasada, el dominio propio. La Biblia nos dice que nosotros podemos desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. Y Romanos 5:4 dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece con un carácter así. Nuestra esperanza aumenta. Entonces, ¿qué trae que en nosotros que nuestro carácter se fortalezca? Pero también que aumente la esperanza de que van a suceder las cosas. Y en Santiago 1:2-3 de la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces aquí vemos que la palabra paciencia también tiene un sinónimo y se llama constancia. Las cosas toca hacerlas constantemente para que podamos ver los resultados. Génesis 7 del 1 al 5 dice, el Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Aquí vemos cómo el Señor, si vemos un poquito el contexto, pues nos vamos para atrás. El contexto, acuérdense en que hay un dicho popular que dice que texto sin contexto no hay pretexto. Acostumbrémonos siempre cuando alguien nos enseña un pasaje bíblico, mirar el antes y mirar el después, porque muchas veces las sectas se centran en un pasaje y se olvidan de lo pre y lo después y crean una nueva doctrina o una nueva enseñanza que Dios no quería que fuera así. Entonces, acuerden de ese. Y si miramos el contexto de este pasaje, venía la maldad del mundo de tal manera que el Señor dijo, me arrepiento de crear al hombre. Voy a mandar un diluvio sobre la tierra. Tenía él esa relación con Noé, lo vio como dice la palabra, que era un hombre justo y le dijo que iba a ser un diluvio, que tenía que construir un arca, porque en esa arca iba a entrar él, su familia, o sea, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos con sus esposas. Pero que también iba a entrar 2 de cada especie, de aves y de animales que se mueven en la tierra, incluidos reptiles, mamíferos, animales salvajes, todo lo que se movía sobre la faz de la tierra y todo lo que volara. Le dice el Señor y le da las medidas de cómo debe construir el arca. También era ese tiempo como que tenía la gente del Dios dándoles ese tiempo para que se arrepintieran. Pero ¿qué hizo esta gente? Como en esa época no llovía, lo que caía era un rocío que caía sobre las plantas, entonces la gente se empezó a burlar de él. Imagínense pues donde no va a llover, del otro hablando de un diluvio. Y así pasaron los años, pasaron aproximadamente 120 años para que se cumpliera lo que el Señor le dijo a Noé. Sin embargo, mire lo que dice el pasaje. Cuando ya estuvo el arca, el Señor le dio la orden de que entrara con los animales. Él ya antes había preparado la comida y todo lo que necesitaban durante el tiempo que iban a estar en el arca, que ahí sí él no sabía cuánto iba a hacer. Cuando el Señor ya le dice, entra al arca, entró los animales, sin embargo, pasaron todavía 7 días antes de que empezara a llover. Y seguían las burlas y todo, y la gente nada que se arrepentía. ¿Se imaginan cuando empieza a llenarse el cielo de esas nubes negras, como se ve cuando aquí en Bogotá empieza a llover o está anunciando lluvia? Cuando empieza a ver esa gente que se empieza a cerrar el cielo, que empieza a caer, pero dice que se abrieron
las ventanas, las puertas del abismo y empezó a caer agua por 40 días y 40 noches sin parar. No hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Él no dudó. Él llegó y el Señor le mandó porque él sabía quién él, porque él creía en el Señor. Cuando entró y él no le puso atención a la burla. A veces nosotros nos dejamos llevar, porque de pronto la gente dice, ay, esos aleluyas, como a veces nos dicen, mírelos, si se empiezan a burlar la familia, muchas personas alrededor, pero pues hagamos oídos sordos porque, como dice el Señor, la paciencia es eso, aprender a no dejarnos llevar ni por la burla, ni por las ofensas, ni nada. Si Noé hubiese prestado atención a esas ofensas, de pronto no hubiese decidido no seguir con el arca. Entonces la paciencia de Noé le permitió ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Otra forma es unidos a Cristo. Y ese unidos a Cristo dice Mateo 11:29 en la Reina Valera contemporánea: lleven mi yugo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Imagínense, llevemos su yugo. ¿Y qué quiere decir yugo? Nosotros siempre oímos esa palabra, oímos cuando el Señor nos habla del pasaje, que mi yugo es ligero, ligera mi carga, que el yugo era como ven ahí en la imagen, era un palo. Ese palo que atraviesa cada uno de los dos bueyes es una pieza de madera transversal que se ajusta sobre el cuello de dos animales y se adhiere a un arado o un carro. En este caso, el yugo lo utilizaban para arar la tierra, para prepararla para la siembra. El yugo permitía que dos animales compartieran la carga, pero dentro de esos dos animales había uno que tenía más experiencia que el otro. Y casi se puede decir que entonces es el que llevaba la experiencia, era como ayudando al otro para que fuera aprendiendo cómo se hacía. Debían ser de igual tamaño y deberían de ser de igual peso para que hubiese ese equilibrio en el momento de arar la tierra o mover objetos de manera uniforme. Y aquí nos deja, porque dice que se colocaba un buey experimentado, como les dije ahorita, con otro que no tuviera experiencia para que aprendiera. Y Jesús en el versículo está diciendo, lleven mi yugo. Él es el experimentado. En Isaías 53 dice, varón de dolores, experimentado. Cuando él llevó el yugo, cuando llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. Él es el experimentado, nosotros somos los que estamos aprendiendo. Entonces vamos a la par con Él, Él nos va llevando, nos vamos sometiendo a la voluntad de Él. Por eso el menos experimentado se tiene que someter a la voluntad del buey que tiene más experiencia para dejarse guiar y llevar. Pero eso tenemos que hacerlo con humildad, aceptar esa experiencia del otro, aceptar ese poder de Dios, aceptar lo que Jesús nos está diciendo y permitir que Él nos guíe y dirija nuestra vida. En nuestra vida tenemos que enfrentar muchas cosas en la vida, tenemos que enfrentar crisis en el trabajo, crisis en el hogar, crisis en la familia, en el matrimonio, pero no debemos caer en el error de buscar soluciones fáciles, soluciones rápidas a nuestros problemas. Y actualmente vemos cómo el matrimonio está en crisis. ¿Cuál es la solución? Divórciese, no se esfuerce, o si me caso y no se van las cosas, pues para eso existe el divorcio. Entonces, ¿para qué se casa? Cuando la mujer quedó embarazada, entra en esa crisis, no quiere tener a su bebé, entonces la solución que le están dando, el aborto, pero quizás ella está matando a ese ser que la va a sustentar en la vejez. Entonces, no caigamos en soluciones rápidas y engañosas. Es mejor soluciones pacientes y duraderas que problemas resueltos de forma inmediata. Pero también hay unas formas para desarrollar la paciencia. La primera es dar gracias a Dios.
No importa el problema en mi hogar, demos gracias a Dios. No importa la crisis económica, demos gracias a Dios. No importa lo difícil que se esté pasando, la necesidad que esté pasando. Aprendan a tener un corazón agradecido. Estamos llamados a dar gracias a Dios en todas las situaciones por inquebrantable amor y apoyo. Por ese inquebrantable amor de Dios y el amor y el apoyo que Él nos va a dar. Tesalonicenses 5:16 de la palabra Dios habla hoy, dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Dios no quiere escuchar quejanza, Dios quiere escuchar alabanza, todo podamos alabarlo. A veces hay circunstancias en la vida que hasta toca coger bus, no hay para bus y toca caminar, y ese día cayó un aguacero, mirar al cielo y darle gracias al Señor e irlo alabando en todo el camino, y el Señor va obrando. La segunda forma para desarrollar la paciencia es buscar su propósito, buscar el propósito de nosotros. A veces experimentamos pruebas para ser testigos del amor redentor de Dios. Verla como Él actúa de esa manera tan grande, tan maravillosa, verlo como Él se mueve con nosotros, cómo nos levanta, cómo nos sostiene, cómo en el momento menos esperado resulta Él dándonos la solución y mucho más de lo que nosotros esperábamos. Cuando pasamos por momentos dolorosos, para que podamos aprender una mayor dependencia de Él, todas esas pruebas, todas esas tribulaciones, para aprender a aferrarnos al borde de su manto, como lo hizo esa mujer. Si tan solo tocase el borde de su manto, si yo tan solo tocase el borde de su manto en ese momento que estoy pasando enfermedad, crisis, vamos a aprender a obtener mayor dependencia de Dios. Y la otra es para recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios obra por el bien de los que ama. Podemos descansar en esta promesa cuando nos sentimos atrapados en medio del dolor y las dificultades. El Señor tiene promesas para todo: promesas de sanidad, promesa de liberación, promesa de salvación, promesa de reconciliación. Siempre, a medida que vamos leyendo, el Señor nos da la oportunidad de sombrear esas promesas. Algunos tienen la costumbre de anotarlas en un librito el día que el Señor le dio la promesa, pero también recordar, y cuando se cumple esa promesa, anotar cuando el Señor lo hizo. Aquí tenemos el Dios lo hizo, que es cuando las personas hablan de todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, en sus diferentes áreas, en sus hogares, en sus vidas, en su salud. Y vamos a ver el método inductivo. Entonces recordemos que el método inductivo es observación, interpretación, aplicación, y vamos a hacerlo con el pasaje de Santiago 1, 3, 4. Ustedes van a tener la tarea de hacer el método IA cuando entren a ver su formulario de preguntas. Ahí les vamos a pedir que hagan el OIA de un pasaje específico. Todo tienen que hacerlo así: observación, interpretación y aplicación. ¿Y qué dice Santiago? Santiago 1, 2, 4, arriba quedó 3, pero es 2, 4. Hermanos míos, alégrese en cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Lo que vimos ahorita, gocémonos y demos gracias a Dios. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si vemos aquí la observación, ¿cuáles son los personajes? En ese caso son todos los hermanos creyentes, dice Santiago. ¿Cuáles son las circunstancias que estamos viendo? Que debemos estar alegres cuando se presenten las dificultades, pruebas o tribulaciones. ¿Cuál es ese dato central? Que cuando se pone a prueba la fe del creyente, esta lo hace más paciente. Entonces, ¿qué dice ahí? La prueba trae paciencia. Resultados y consecuencias. ¿Qué vamos a obtener si tenemos esa paciencia? Vamos a alcanzar madurez y mantenernos sin defecto. Interpretación. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente a las dificultades? El pasaje nos está diciendo que estemos alegres, que estemos gozosos.
Es la dicha de saber que Dios está tratando con nosotros para llevarnos a un mayor nivel de responsabilidad en el reino. A veces la gente dice, pero ¿por qué todo a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero no es el por qué, es para qué Dios lo está preparando. ¿Qué viene después de eso? ¿Por qué Dios prueba al creyente? Porque Dios quiere que seamos pacientes y por ello pasa al creyente por diversas pruebas. La prueba es el medio escogido por Dios para hacer que el creyente, nosotros creamos y confiemos más en Él. ¿Qué significa mantenerse sin defecto? Cuando la paciencia ha cumplido su propósito en nosotros, lo hace completo, nos hace completos y maduros en nuestra vida cristiana. Eso es mantenerse sin defecto, que nos vamos haciendo más cada día del carácter de Cristo y más maduros en nuestra vida cristiana. ¿Y qué aplicación nos enseña este pasaje a nuestra vida? Debemos recordar la paciencia producida por la prueba fortalece nuestro carácter y nos prepara para servir mejor a Dios y a los demás. Esa paciencia que ha sido fruto de la prueba fortalece nuestro carácter. Debemos abrazar las pruebas con gozo, sabiendo que Dios está obrando en nosotros para nuestro bien y su gloria. Él no lo hace porque nos quiere torturar, Él no lo hace porque, molestémosla. No, Él sabe lo que nosotros necesitamos y por eso nos hace pasar por esos procesos. Nuestra meta debe ser desarrollar la paciencia para obtener madurez espiritual y ser ese creyente que toma decisiones correctas porque lo hace conforme a la palabra de Dios. Y quería traerles el mismo versículo de 2 de Pedro 1, 5 al 7, pero en la TLA. Esa es la traducción en lenguaje actual. Y mire cómo dice esa palabra. Por eso, dice Pedro, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, fe, en esforzarse por hacer el bien, en procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos, lo que veíamos en dominio propio. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual, que son los últimos 3 elementos que vamos a ver en estas siguientes clases. Entonces, mire tan lindo lo que el Señor nos enseña, nos ha llevado a través de la fe a afirmar nuestra confianza en Dios, nos ha llevado a esforzarnos por hacer el bien, o sea, la virtud, nos lleva a procurar conocer mejor a Dios a través del conocimiento, pero asimismo nos ha llevado a dominar nuestros malos deseos. Pero para obtener todo esto tenemos que ser pacientes. Todo el Señor siempre lo trabaja pasito a pasito, va avanzando y nos va llevando. Entonces, cuando ustedes vean que la noche está bien oscura, es cuando el amanecer está más cerca. Cuando las cosas se pongan más duras, es porque pronto ya va a cambiar la situación, porque pronto Dios va a hacer algo en nosotros. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta clase. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos que aprender a esperar en ti, a confiar en tus promesas, Señor, a llenarnos de tu palabra. Padre amado, te pido por cada persona que ha visto esta clase, para que a través de ella, Señor, se afirmen más en ti. Que los que están pasando necesidad, tribulación, están en medio de la prueba, tengan la plena confianza, Señor, que es porque tú los estás preparando para grandes cosas, para tu reino, para grandes cosas a nivel familiar, personal, pero que los necesita firmes en ti, que te reconozcan, que sepas que tú eres el dueño, que tú eres el que tiene el control, Señor. Gracias por cada una de las enseñanzas que nos has traído hasta el día de hoy y ponemos en tus manos las próximas que han de venir. Gracias, Padre, por cada persona que se ha conectado, por cada persona que se conectará, que sea tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.